gracias también al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y líder de la bancada de Morena, quien está en vivo, en directo con usted y con nosotros. Ricardo, senador, muchos saludos. Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Buena tarde a todo el auditorio, a tus colaboradores y a ti. Ricardo, de entrada, ¿van a aprobar o no van a aprobar finalmente, una vez que lo dictaminen las comisiones correspondientes, el llamado Plan B, que concretamente se refiere, en este caso, que falta por aprobar, a la llamada cláusula de la vida eterna o de la transferencia de votos o como le quieran llamar? Sí, mira, lo que está en discusión, como ya lo expliqué hace un rato y que aquí apareció en tu programa, solo es un artículo de las 4 leyes. Si votamos en favor, es allanarnos a lo que la Cámara de Diputados hizo, eliminar la cláusula de la vida eterna. Es el único artículo que está en discusión para que todo se vaya a publicación y promulgación. Yo estoy en contra de que se mantenga esta cláusula que no es democrática, es decir, que los partidos mayoritarios transfieran votos a los partidos minoritarios para que conserven su registro. No es democrático y es ceder votos que no obtuvieron o que obtuvieron otros partidos a partidos pequeños. Eso es lo que está en discusión. Yo estoy en contra y la mayoría de legisladores está en contra de que esta cláusula perviva. Si esta cláusula finalmente gana, se aprueba, se requiere solamente la mayoría simple, es decir, la mitad de los senadores presentes más uno en la sesión correspondiente de discusión, que será, nos decía Israel Aldave, quizá un poco más adelante, no inmediatamente. No corre prisa, Ricardo. No, porque había 2 opiniones, Pepe. Una, que hoy mismo, este día que ha transcurrido, se dispensaran los trámites y de inmediato se procediera a la votación. Eso hubiese alterado el ritmo y la tradición que el Senado ha venido implementando de no votar fast track, de no votar vía rápida. El Senado nunca lo ha hecho y ha permitido que se dé una amplia discusión con razones y argumentos en las comisiones, que es lo que ahora se está haciendo. Quiere decir, Pepe, que puede ser la semana que entra, en los próximos días, pero no vamos a precipitar el trabajo de las comisiones. ¿Temes, Ricardo Monreal, temes confrontarte con el presidente de la República en caso de que el Senado no apruebe el Plan B? No, yo no tengo temor de él, solo tengo temor de Dios. Le tengo mucho respeto al presidente López Obrador, pero el Senado escoge sus ritmos y la mayoría del Senado cree que hay que deliberar este artículo, que se den los ritmos y seguramente, Pepe, en las próximas sesiones se va a someter el pleno y no hay motivo para que haya un enfrentamiento, una confrontación con el presidente de México. ¿Por qué estás en contra de la cláusula de vida eterna, Ricardo? Porque no es democrático, Pepe. La cláusula de la vida eterna ya se había eliminado. Incluso, Pepe y auditorio, hay jurisprudencia del Tribunal Federal Electoral de que no es democrático y que debe prohibirse. No es válido que exista esta disposición en el sistema normativo electoral. Por tanto, el que tú firmes un convenio de coalición y que en la firma del convenio de coalición ya esté asegurada tu vida, no es democrático porque la población tiene que ratificar elección tras elección que debes de permanecer en el escenario político electoral. Por eso es más complicado para los partidos minoritarios, pero es más democrático para la sociedad. Ricardo Monreal se va a volver cómplice de la idea de destazar, de depredar al Instituto Nacional Electoral a través del Plan B de la reforma electoral. No, Si la nunca. apruebas.
Nunca, nunca lo haríamos. Yo nunca escuché una expresión de parte del secretario de Gobernación de esa magnitud y nunca lo hubiéramos aceptado. Los funcionarios públicos, iniciando por el presidente de la República, han respetado al Senado mexicano, han respetado nuestro trabajo y han respetado nuestra autonomía e independencia. Por eso no es creíble, lo digo con todo afecto para Lorenzo Córdoba, que haya expresado o indicado u ordenado el secretario de Gobernación tal propósito de destazar al INE. Nosotros no aceptamos ninguna orden y no aceptamos ninguna medida que tienda a destruir instituciones. Yo soy un hombre que cree en las instituciones, cree en la ley, cree en el Estado de Derecho y una expresión así jamás se usó y jamás se endilgó del secretario de Gobernación a los senadores de la República en México. Ricardo, ¿qué respondes a aquellas corrientes de analistas, sectores, representantes empresariales, en fin, que han manifestado, incluso la ciudadanía, que han manifestado airadamente la demanda por el respeto al INE, señalando, como se ocurrió el 13 de noviembre, con esa marcha multitudinaria, el INE no se toca, y ahora señalando el voto no se toca? Hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir con el deterioro de la democracia y la pérdida de certeza una vez que entra en operación el Plan B, como lo quiere el presidente de la República con el aval del Poder Legislativo. ¿Qué le respondes a quienes están nerviosos y preocupados, o estamos, debo decir, por el peligro que corre nuestra democracia después de tanto esfuerzo? Yo les diría, Pepe, a ellos que la demanda que han encabezado es normal, que debemos respetarla y que debemos escucharla, que no hay motivo suficiente para satanizar una demanda que surge en gran parte de la sociedad, encabezada incluso por los consejeros del INE. Yo les diría a toda la población, a los que como tú están preocupados, que no deben de hacerlo, que la reforma constitucional en materia electoral, que era de mayor calado, más profundidad, no se aprobó. Y que la reforma legal que está ahora a subyúdice va a tener que ir a examen de parte de la ciudadanía a la Corte. Es decir, la última palabra la tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me queda ninguna duda que una vez que concluya el Senado de la República su examen, su deliberación y su aprobación en su caso, irá a la Corte mediante el recurso de acción de inconstitucionalidad que podrán presentar el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras o de cualquier partido político que tenga registro definitivo. Quiere decir, Pepe, que no deben de preocuparse. Yo estoy muy tranquilo porque la Corte habrá de revisar los actos del Poder Legislativo y aquellos que rebasan a la Constitución seguramente serán enmendados y serán declarados inválidos. Eso es lo que procede de acuerdo con la teoría jurídica y con el Estado de Derecho. Así es de que no deben de adelantar vísperas, no deben de generarse pesimismos desbordados y no debe generarse un panorama oscuro en el proceso electoral venidero. A nadie le conviene. Y a mí lo que me preocupa bastante, Pepe, es el trabajo de todo el personal que tiene años, décadas formándose con recursos del Estado y que para mí, yo tengo una buena opinión de los trabajadores del servicio electoral, tengo una buena opinión de servidores públicos en materia electoral y desde mi punto de vista ha habido resultados
aceptables en las etapas distintas del proceso. Que algunos consejeros hayan tomado un protagonismo exacerbado y hayan enfrentado al presidente y al poder, me pareció inconveniente, pero tengo confianza en que finalmente está garantizada la certeza, la legalidad, la imparcialidad y el profesionalismo en la organización electoral en los próximos comicios. Es justamente al revés lo que dicen justamente los que están aplicando esa serie de críticas, comenzando por los consejeros electorales, que está en riesgo la certeza del proceso electoral, que están en riesgo las elecciones, que las elecciones pueden llegar a ser declaradas nulas, en fin. Hay también esa corriente, Ricardo Monreal, y creo que es importante que ustedes, los políticos, nos dejen claro qué hay que defender o por dónde hay que defender toda esta falta de certidumbre, insisto, para lograr lo que tantos años ha costado cuando el gobierno se encargaba de las elecciones. Todo parece indicar que con esta reforma quiere el gobierno nuevamente tener el control electoral como en los tiempos del pasado. Sí, en algunos de los temas que tú has comentado, Pepe, sí he escuchado esa crítica y es válida. Hay que saber escuchar, pero nosotros tenemos argumentos claves, contundentes, que contradicen estas afirmaciones. Yo viví las dos etapas, Pepe. Viví en 1988 la elección organizada por la Comisión Federal de Electricidad, Federal Electoral, perdón, que tenía las mismas siglas, Comisión Federal Electoral, que venía de la Secretaría de Gobernación o dependía de la Secretaría de Gobernación. Y viví toda la evolución y el tránsito de ser Comisión Federal Electoral a ser un órgano electoral autónomo, después ciudadano e independiente. He caminado por toda la evolución y les puedo garantizar que no va a suceder eso y que si hubiese una figura inconstitucional, una norma inconstitucional que pusiera en riesgo o que generara preocupación de los ciudadanos, la Corte tendrá la posibilidad de enmendarla y de invalidarla. Yo creo en la Corte y creo en su autonomía, Pepe. Así es de que falta tiempo. Todavía ni siquiera concluimos el proceso legislativo. Depende en los próximos días de hacerlo. Y creo en la ley. Por eso los opositores obviamente están concentrados y es correcto que su opinión y toda su energía esté concentrada en el alegato de oídas y en la interposición de recursos ante el Poder Judicial Federal. Es correcto porque vivimos en un Estado de Derecho y yo confío en que la Corte pueda resolver en definitiva, ya sea confirmando o invalidando normas jurídicas que el legislativo apruebe, tal y como la Constitución lo previene. ¿Con qué te quedas, Ricardo, luego de las pasarelas que ocurrieron en el contexto de las plenarias de Morena, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores? Se había dicho que no ibas a ir a la de diputados, siempre sí apareciste, y ayer en la que tú fuiste el anfitrión, en la del Senado, te vimos muy sonriente al lado de Claudia Sheinbaum. ¿Era una sonrisa sincera o era una sonrisa de dientes para afuera? No, me quedo con una muy buena imagen. Me quedo como un hombre que está en un proceso unitario. Me quedo con una buena experiencia, Pepe. Yo tengo respeto por la doctora Sheinbaum. Creo que ha hecho un gobierno de verdad muy esforzado. Le tengo aprecio incluso. Y con el propio secretario de Gobernación me une una amistad de muchos años de lucha y ha sido un eficaz colaborador del presidente y un interlocutor muy también comedido, respetuoso del Senado. Y con el canciller, yo he dicho siempre que es uno de los mejores funcionarios que tiene el presidente, con capacidad y experiencia.
Me quedo con una buena experiencia, Pepe. Fui a la Cámara de Diputados con el grupo parlamentario de Morena. Me fue muy bien. Son diputados y diputadas con capacidad de debate, de discusión, de análisis. Me pareció un grupo parlamentario muy avesado y muy adelantado al tiempo. Así es de que también fui con los diputados del Verde y los diputados del PT. Todos me trataron con respeto, con cortesía, con deferencia, y a todos les agradezco que me hayan tratado así. Y en el Senado, Pepe, fíjate una cosa, y aprovecho solamente un minuto, es la primera plenaria que se lleva a cabo sin sobresalto, sin una virulencia interna y sin berruentos o sin ningún presagio de tormenta. Tú recordarás que en todas las plenarias, cuando no me dejan plantado como grupo parlamentario, hay disputas internas, a veces por el liderazgo o a veces por decisiones tomadas, como en el caso de Veracruz de José Manuel del Río, o en el caso de la disputa de la reelección del senador Martí Batres con la senadora Mónica Fernández, o en el caso de la llegada de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación a la presidencia de la mesa directiva, donde había ya otras compañeras anotadas para tal cargo. Es decir, siempre nos sorprendió el escenario de irrupciones y de presagios de tormenta. Hoy es el primer, después de 4 años, es el primer escenario de tranquilidad, de calma, de cohesión, de unidad. Y los compañeros senadores y senadoras respetamos lo acordado. A todos los tratamos con respeto. No hubo excesos que desbordaran la pasión, no hubo gritos que anticiparan la preferencia y hubo aplausos moderados y casi todos iguales en favor de los tres aspirantes que acudían como funcionarios a la plenaria del Senado. Dirías tú que, digamos, que los 4 aspirantes a los que el presidente ha llamado corcholatas, incluido tú has dicho yo no soy corcholata, pero en fin, dirías que los 4, digamos que todos son iguales, pero sabemos acá, de este lado de la historia, que hay unos más iguales o unas más iguales que otros. No le levantaste la mano a Claudia Sheinbaum, por cierto, ¿eh? No, a nadie. El que estaba levantando la mano era el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. Se la levantó a Claudia, se le levantó a Marcelo, se la levantó a Dan. A ti no, pero a ti no. Ya esperaré que me la levanten los tres a mí en su momento correcto de la historia. Tú quieres encuestas, ya dijiste, no confías en las encuestas. Y ayer hablabas de 5 encuestas. Sí. Incluso Mario Delgado dijo que algo así. Unas encuestas espejo, 3 encuestas confiables. Si es bajo ese rubro, ¿le entrarías al tema de las encuestas para que Sí. los morenistas y la sociedad decidamos? ¿Quieres que sea toda la sociedad la que decida el candidato de Morena o nada más los de Morena? No, debe de ser universal, Pepe. Deben de ser todos. Mi propuesta está en que si nos vamos a someter a encuestas, la realicen casas encuestadoras con prestigio, con imparcialidad y con profesionalismo, que las hay. Y yo decía, 3 encuestas principales y 2 encuestas espejo. 5 encuestas, Pepe, no se pueden equivocar. Y este es un mecanismo que puede acercarse a lo que queremos. Si fuese así, yo estaría en disposición de revisarlo. Pero si me dicen que solo habrá una encuesta y que esa encuesta va a ser levantada, organizada y cantada por el partido, ahí sí no tendría posibilidades de participar, y lo digo con todo respeto porque no le tengo confianza a la encuesta que elabore el partido. Pero bueno, faltan meses, Pepe. Anunciaron que en julio sería la primera encuesta. Vamos a ver qué sucede en el trayecto del tiempo de aquí a julio. Por lo pronto,
estamos tranquilos, me levantaron el veto y eso me ayuda bastante porque hay servidores públicos, hay gobernadores, hay presidentes municipales, hay diputados locales que una vez incluido mi nombre podrán trabajar sin temor y sin preocupación de que sean descalificados. Soy aceptado ya por el partido, oficialmente uno de los prospectos a suceder al presidente de la República y ojalá y predomine la cordura, la sensatez y que la gente analice el perfil de cada uno y la propuesta de gobierno que planteamos. Tú pedirías que hubiera debate entre las corcholatas. Sería lo deseable. Yo he solicitado, Pepe, te lo adelanto, que pudiéramos celebrar regionalmente foros de discusión sobre políticas públicas distintas. El México verde, el México seguro, el México de inversiones, la relación con las iglesias o con la iniciativa privada o con la clase media o con los intelectuales o con las universidades. Y que en foros regionales los 4 o los 5 aspirantes debatamos frente a la sociedad, no solo con militantes y simpatizantes de Morena, sino que sea abierto para que la gente pueda escuchar, valorar y después, si se le pregunta, ejercer su derecho a opinar en los estudios demoscópicos que se pretenden levantar con esta batería de encuestas que estoy seguro se acerca más al propósito democrático que nos anima, Pepe. Muchas gracias, Ricardo Monreal. Muchas gracias, como siempre, por tener la oportunidad de escucharte, saludarte y lo tomamos como una colaboración cotidiana y semanal en este espacio que también es tuyo. Gracias, Pepe. Un abrazo a todos quienes nos escuchan y me alegra estar ya sacudido del veto y sea no corcholata, pero sí un aspirante normal, serio y también capaz para suceder al presidente de México, al licenciado López Obrador. Confía, vamos a hacer bien las cosas. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Saludos, Pepe. Saludos, claro. Ricardo Monreal, senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, líder de la bancada de Morena en el Senado, que ahora está en el tema de aprobar lo que falta del plan B de la reforma. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.